Hoy te quiero comentar algo que leí y me encantó. El hijo que cuesta más. Cuando eres mamá de más de un hijo, hay uno que cuesta más. Es el que te contesta, el que te reta, el que te prende, el que hace que leas todos los libros de autoayuda, por el que tomas sesiones de terapia, por el que escuchas podcasts, videos, audios. Ese es el hijo que cuesta más. Y cuesta más porque es el que se parece más a nosotros. Es el que proyecta aquello que aún no hemos visto en nosotros mismos. Es el que nos recuerda lo que somos. Es el que nos refleja que aún no somos la mejor versión de nosotros. Este hijo necesita más amor y más atención de la que te imaginas. Es el que necesita más control, aunque te ruegue con su actitud que necesita estar solo. Es el que necesita una mamá presente, porque aún no puede autocontrolarse. Así es que aunque a veces sientas que no puedes con él, abrázalo fuerte. Verás que no se moverá. Aunque sientas que quieres explotar ante algo que te diga, voltea y dile, te amo como eres, y notarás que su semblante se relaja. Aunque quieras gritarle que por ahí no, que ese no es el camino, para y mejor toma su mano y guíalo hacia donde creas conveniente. Aunque quieras perder la paciencia, no lo hagas, porque cada acto de rebeldía es un grito desesperado de tu hijo para que lo voltees a ver. Enséñale que no tiene que hacerlo de esa forma, que basta con que te diga qué necesita. Dile siempre, aquí estoy, aquí sigo, te escucho, dime qué necesitas, aquí estaré siempre. Y aunque no sepas cómo, da por hecho que todo saldrá bien, porque lo único que tu hijo necesita es tu presencia, tu tiempo, tu mirada. Ese hijo que cuesta más es el menos fuerte y es el que necesita más. Es el que no sabe por dónde. Es el que te escogió como mamá porque sabía desde antes de nacer que tú podrías guiar sus pasos siempre. Recomendaciones para padres de hijos adolescentes. Presta atención a cualquier cambio de su comportamiento, ya que en esta etapa sufren repentinamente de depresiones. Habla con tu hijo acerca de sus preocupaciones. Demuestra interés en las actividades y pasatiempos escolares o extracurriculares. Promueve la práctica deportiva y artística. Inscríbelo y acompáñalo a voluntariados. Así va a ganar mucha más empatía. Celebra sus logros y esfuerzos. Demuéstrale afecto, pero no con mimos exagerados, sino pasando tiempo de calidad. Mantén diálogos con tu hijo y ayúdalo a pensar cómo enfrentar situaciones incómodas o de peligro. Respeta su privacidad, haciendo hincapié que la confianza se la gana, que ambos deben trabajar en cuidar esa confianza, ya que una vez rota, va a ser bastante complicado recuperarla. ¿Quieres darle a tu hijo por primera vez un teléfono móvil? Antes de hacerlo, elabora un contrato con normas para su buen uso. Aquí te dejo unas recomendaciones. El teléfono es de propiedad de los padres y será prestado. El teléfono debe cargarse todas las noches fuera del dormitorio, en dominio de sus padres. Los padres deben conocer la contraseña del equipo. Prohibido descargar redes sociales sin autorización de los padres. Prohibido compartir o publicar el número en internet. Prohibido difundir tu ubicación, no atender a números desconocidos. Prohibido el uso del teléfono durante las clases y en almuerzos o cenas familiares, o incluso en reuniones cerca de la familia que queremos. Si llaman tus padres, siempre deberás contestar. Todo lo que escribas debe ser cordial y con respeto. Las imágenes que se almacenen en el equipo deben proyectar mensajes positivos. Nunca recibir o enviar fotos de tu rostro o tu cuerpo. Muchas veces los padres dan equipo a niños pequeños, así que hay que tener en cuenta esto. Adolescentes y el teléfono móvil, sobreuso o adicción. El móvil es parte del cuerpo de un adolescente, pero hay casos de sobreuso y otros de adicción. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el sobreuso se relaciona cuando el adolescente navega por varias plataformas al mismo tiempo. Por ejemplo, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Netflix, entre otras. Es decir, estos chicos no pasan horas haciendo lo mismo. Pero la adicción es cuando se activan los circuitos cerebrales de recompensa y esfuerzo, produciendo dopamina. Y es por eso que viene la necesidad de repetir una y otra vez lo mismo. Es que la adicción es una conducta repetitiva sobre algo que nos da placer, sin importar el daño que cause. Por ejemplo, los juegos en línea o los apps basados en me gusta. La irritabilidad, ansiedad, impulsividad, frustración, desinterés en la interacción social, problemas visuales son producto de la adicción. Límites en mi siguiente video.
Cosas que los padres no debemos prohibir. Que nos hagan preguntas. Papi, ¿de qué tamaño es el sol? ¿Y yo cómo voy a saber eso? Reemplazar por esto. Interesante pregunta, investiguemos en el internet para ver qué nos dice. Que llore cuando se siente mal. Los niños no lloran. Reemplazar por tranquilo, entiendo que estés triste, pero mañana volveremos con más tiempo. ¿Me quieres dar un abrazo? Prohibirles que hagan ruido. Ya cállate y deja de gritar. Reemplazar por entiendo que estás muy emocionado. Vamos a bajarle un poquito el volumen a la voz y hacemos un ejercicio de respiración. Tener secretos. Conmigo no puedes tener secretos. Muéstrame tu diario. Reemplazar por entiendo que tengas secretos, son tus cosas, está muy bien. Siempre decir no. Tú harás lo que yo diga, ¿escuchaste? Reemplazar por lo sé, cariño, pero no se puede. Otro día sí. Ser tacaño y compartir. Préstale tu pala, no seas egoísta. Préstale la pelota ya que tú estás usando la pala. Cosas que los padres no debemos prohibir. Parte 2. Que sientan miedo. Ay, ya cálmate, no es para tanto, no seas flojo. Tranquilo, entiendo que sientas miedo. El médico no te hará daño. Enojarse. Ay, ya, no es para tanto, no te enojes. Solo llegué a recogerte un poco tarde. Disculpa por recogerte tarde. Había mucho tráfico. La próxima vez saldré más temprano para que no vuelva a pasar. Equivocarse. Apúrate, ponte los zapatos que tenemos que irnos rápido. Ay, presta, yo lo hago más rápido. Vamos, ponte los zapatos, tú puedes. Ya sabes amarrarte los pasadores. Tenemos tiempo todavía. Yo te acompaño. Que se exprese. ¿Te gusta el color rosado? Pero si eso es para niñas. El color rosado es muy bonito también. Puedes colorear con todos los colores. Si aplicamos todo esto, estaremos educando niños seguros. Inténtalo. ¿Qué nos dicen los estudios sobre los estudiantes bravucones y los estudiantes víctimas? Que la rebeldía de los bravucones y el papel de víctimas se aprende en gran medida por falta de disciplina, por agresiones y podría ser sobreprotección en los hogares y en las escuelas. Investigador y profesor David Wolk ha descubierto que la mayoría de los bravucones son más sanos física y emocionalmente que sus propias víctimas. Ellos pueden ser conscientes de que lo que están haciendo es malo, pero siempre se salen con la suya. Es que al vivir en una época de escasez de atención, tiempo y cariño, esa bravuconería puede ser una estrategia sensata buscando esa atención escasa. Ellos suelen ser más sociales, extrovertidos y populares, mientras que las víctimas son solitarios y con menos atributos sociales. Los bravucones vienen por lo general de hogares donde hay violencia familiar y los víctimas vienen de familias donde hay secretos, cultura de silencio y aislamiento social, lo que los hace vulnerables. ¿Cuántas veces la maestra de tu hijo te ha dicho cosas como: su hijo se distrae mucho, su hijo no se concentra, está muy inquieto y se levanta cada rato, no obedece, está decaído, no quiere aprender, no quiere escribir, copia lento, necesito su autorización para derivarlo al departamento de consejería estudiantil? Y en ese momento la psicóloga educativa descubre que el problema no es a nivel cognitivo, ya que el niño está perfectamente bien y cuenta con todas las habilidades para aprender. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Las emociones. En casa, el entorno familiar lo está afectando. Y es que muchos padres descuidan esta área y piensan que si su hijo tiene problemas de aprendizaje es porque la maestra no sabe enseñar. Y el problema no radica ahí. El problema está en la falta de confianza, en la inseguridad, en los temores, en la desmotivación. Entonces nosotros los padres somos los responsables de cuidar las emociones de nuestros hijos y así tendrán éxito en la escuela. Chequéalo. ¿Sabías que el cyberbullying ahora es mucho más común debido al tiempo que los niños y los adolescentes están pasando en internet? Los videojuegos, las redes sociales, el correo electrónico son espacios que se prestan para ese tipo de situaciones, donde el agresor, por un complejo de inferioridad, ataca a su víctima, que muchas veces el agresor ni siquiera es consciente de su rol, ni se ve como abusador. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pidiéndole a tu hijo que se comunique de manera apropiada, que mantenga privacidad en sus redes sociales y en el caso de videojuegos, que se relacione con personas que conozcan y que sepa que no lo van a agredir, que respete a los demás, que no mienta, que no haga trampa y sobre todo que reporte malos comportamientos, que piense antes de publicar, de enviar mensajes o de compartir. ¿De qué manera los padres le hacemos bullying a los hijos? Así, tu hermano se come toda la comida y tú no. Tu primo pinta sin salirse de la línea. Ojalá fueras como tu hermana que arregla todo su dormitorio. Tu amigo sí obedece a su mamá. Yo a tu edad ya hacía los deberes sola.
Ay, amiga, mi hijo menor es más inteligente que mi hijo mayor. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas comparaciones? Baja autoestima, envidia, resentimiento, inseguridad y se promueven comportamientos autodestructivos y antisociales. ¿Por qué no debemos ser mejores amigos de nuestros hijos? He escuchado muchas veces decir a las mamás, soy la mejor amiga de mi hija. Y es que los amigos cumplen un rol de confidentes. Son cómplices de esas travesuras arriesgadas que muchas veces cometen los adolescentes. Y nosotros los padres no debemos ser condescendientes hacia esos hechos. Nuestro rol es educar, orientar, aconsejar, enseñar, establecer límites. Y es que de lo contrario nuestros hijos crecerían confundidos, porque podrían estar también dudando de nuestro criterio como padres, al no obtener esa guía que les da seguridad y que ellos necesitan. Los momentos que podríamos aprovechar para dialogar con nuestros hijos son durante las cenas familiares, las salidas al supermercado o cualquier otro momento que implique un tiempo a solas con tu adolescente. Ellos necesitan de tu guía y no de tu amistad. Necesitan seguridad, confianza. Y eso solo se lo puedes dar tú como mamá o papá, que no lo busquen en ningún otro lado. Atravesar el duelo en la adolescencia. Hay que tenerles mucha paciencia, porque sus actitudes, aunque parezcan insensibles, demuestran que les duele tanto o más que a los adultos que forman parte de su vida. No hay que hostigarlos, pero sí estar cerca por si nos necesita. Es normal que estén enfadados, pero debemos ser tolerantes. Aún son niños frágiles, que luchan por tener un hueco en el mundo de los adultos y se protegen con actitudes que nos pueden volver locos a los mayores. Entre los 13 y 18 años experimentan muchos cambios, no solo físicos, sino también emocionales. Y esto hace que sea una etapa muy sensible. Por lo tanto, debemos entenderlos con un alto grado de empatía. Comprender que el aislamiento y la incomprensión son muy frecuentes en esta etapa. No se aprende a vivir con el duelo de la noche a la mañana. Por eso es que cada persona tiene su propio tiempo y debemos respetar su espacio, pero estando cerca, que ellos no van a pedir ayuda, pero nosotros debemos estar ahí para ayudar. Si tu hijo rompe un adorno en casa, ¿cuál es tu reacción? ¿Te enojas mucho por el adorno que quebró? ¿O le preguntas si se ha hecho daño? Y luego le explicas que debe tener más cuidado, porque se puede lastimar. Si eliges enojarte, le estás demostrando a tu hijo que el adorno vale más que él. Por el contrario, preguntar por su estado revalida sus emociones, más el amor que le tienes, y estableces una explicación lógica de las consecuencias de sus actos. ¿La intensidad de las conductas del adolescente depende de su propia voluntad? Muchas veces no. Estas dependen del funcionamiento de los neurotransmisores, de la activación de algunas regiones cerebrales y sobre todo del impacto de las hormonas. Durante muchos años se pensaba que el desarrollo cerebral terminaba a temprana edad, pero ahora sabemos que el cerebro del adolescente sigue en construcción y requiere de muchos cuidados, de seguimientos y de un apoyo educativo. Los lóbulos frontales, que entre sus funciones está la del control de los impulsos, se tardan en desarrollar a los 20 años en las mujeres y 25 en los hombres. Entre los 13 a 20 o 25 años se presenta la edad de mayor fragilidad cerebral, ya que no está funcionalmente maduro, y los adultos delegan prematuramente la responsabilidad y autonomía en sus hijos, cuando aún no es posible que asuman las riendas de sus vidas. El adolescente necesita de un adulto que lo oriente a la vida adulta que lo espera. Ellos poseen pasión, fuerza y ningún freno inhibitorio, y los padres no deben convertirse en amigos de sus hijos. Cuando existe una separación o un divorcio, es posible que los hijos también sientan o piensen que la familia se acabó, y que si papá y mamá ya no se aman, también amarán menos a sus hijos. Y esa idea los aterra. Se asustan porque piensan que van a quedarse solos o que no van a volver a ver a quien se ha mudado de casa. Y a lo mejor también piensen que ya no van a poder visitar a sus abuelitos ni a sus familiares. Ese miedo hace que muchas veces los hijos llamen constantemente a sus padres por teléfono o que sientan un apego mucho más intenso. También que no se puedan concentrar en sus actividades escolares o simplemente irse tranquilos de vacaciones. ¿Sabes cómo se conoce ese miedo? Como miedo al abandono. Es el miedo que experimentamos cuando las personas que nos quieren y nos protegen ya no estarán cerca y sentimos que vamos a quedarnos solos. Entonces hay que explicarles que el amor siempre estará presente, aunque la forma de expresártelo sea diferente, porque lo harán cada uno por separado. Y eso no significa que los quieras menos. ¿Qué piensan tus hijos cuando existe un divorcio? Es normal que puedan imaginar muchas cosas, que se hagan muchas preguntas y traten de entender lo que realmente sucedió. Hay niños que piensan que ellos fueron los causantes de esa separación o pueden culpar a uno de sus dos padres como responsable de lo que pasó.
También es normal que piensen que ellos son los que pueden reparar la situación y comiencen a buscar formas de hacerlo. O simplemente se hagan la pregunta de que por qué no se pueden perdonar y seguir juntos. Pero lo que ellos en realidad deben de saber es que sus padres tomaron la decisión de separarse, ya sea por mutuo acuerdo o porque solo uno de ellos haya decidido hacerlo. Y seguramente sienten mucha tristeza por el sufrimiento que puedan causar en sus hijos. Y que los papás no se divorcian por culpa de los hijos, ya que es una decisión de adultos. Y tampoco se trata de buscar culpables, ya que ninguno de los dos buscó hacer algo a propósito para lastimar a sus hijos. Y la decisión es únicamente de los padres. Cuando los padres se separan, la relación entre ellos no está bien. Por eso no superan. Los hijos y las drogas. Dar información sobre las drogas es necesario, pero insuficiente. Y es que deseas que tu hijo no desarrolle una adicción. La prevención no solo consiste en dar charlas de drogas y de adicciones, sino en inculcar valores, habilidades y actitudes, especialmente con lo que hacemos, y no tanto como pudiera parecer, con lo que decimos. Cuando las personas desarrollan comportamientos adictivos, no solamente es porque les hace falta información, sino por carencias de su autoconocimiento, de su autoestima y de sus habilidades sociales. Y como base tenemos la carencia de una educación en valores. El problema es que los padres no se sientan a reflexionar sobre las consecuencias de su estilo educativo, o si lo hacen, consideran que ese estilo es el adecuado. Y aquí tenemos nuevamente los extremos, los padres con un estilo duro y agresivo, o los padres con un estilo extremadamente flexible, que recae en el abandono. ¿Qué deben hacer y evitar los padres divorciados en la crianza de sus hijos? Primero les diré lo que hay que evitar. Preguntarle a tu hijo a quién quiere más, a papá o a mamá. Y si le preguntas que con quién prefiere estar, equivale a lo mismo. No juzgar a tu hijo si prefiere estar con uno de los dos. No deben ser mensajeros de lo que tú le quieres decir a tu expareja, como tampoco convertirte en un detective para sacarle información a tu hijo de la vida de tu ex. Tampoco que sean testigos de la pelea de ambos. Si pasa esto, estás dañando a tu hijo. Los principales problemas se dan por aspectos financieros y por celos. Para tus hijos, tener a sus dos padres es un derecho y no un privilegio. Ellos no tienen la culpa de tus decisiones. Y uno de los dos debe tomar la posta de sus emociones para la estabilidad que tus hijos necesitan, ya que los desacuerdos generan tensión en tus hijos y deben cumplir aún más las visitas que se prometen. Cuando existe una separación o un divorcio, ¿de qué manera tus hijos se enteran que ha sucedido esto? Hay niños que se enteran por su papá y por su mamá. Juntos, de manera responsable, le explican a sus hijos lo que está sucediendo. Pero no siempre es así. A veces, es uno de los dos quien lo dice sin que el otro esté presente. O cada uno habla por separado con sus propios hijos. O puede ser que los niños escuchen a sus padres hablar sobre la separación. También puede ser que se enteren por alguien cercano a la familia. O lo más triste es que al llegar a la casa ya no encuentra a uno de los dos y sea el otro quien tenga que decirle esto a sus hijos. Un divorcio no es para nada fácil y probablemente los padres intentaron hacer todo para poder continuar juntos, pero al no poder solucionar sus problemas, pensaron que vivir separados era lo mejor para la familia. La reacción de los padres puede ser de tristeza, incertidumbre, llorar constantemente o el silencio, y en pocos casos tranquilidad. Pero los niños no lo entienden. ¿Cómo ayudar a tus hijos a superar sus miedos? Según la psicóloga Virginia González, primero debes de identificar qué le produce ese miedo. Debes hablar sobre las cosas que le producen ese temor, para que se siente escuchado. Debes mantener una postura comprensiva y evita regañarlo o avergonzarlo. Transmite seguridad y confianza en un tono súper relajado. No lo empujes a enfrentar sus miedos a la fuerza, sino de manera gradual y con tu guía. Fomenta su autoestima y su autonomía. Apóyate con la música o con actividades que lo mantengan ocupado. Esto contrarresta su ansiedad. Mantén encendida una luz tenue al dormir. Una mascota también lo ayudaría. Predica con el ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? En la actualidad vemos muchos padres que transmiten sus nerviosismos y sus angustias, sobre todo en esta pandemia, a sus hijos, viendo noticias de la televisión al frente de ellos. Esto no es saludable. Ellos necesitan seguridad y la mejor forma de encontrarla es contigo. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro lenguaje hacia nuestros hijos? Y te lo voy a explicar con la siguiente fábula. Un grupo de ranas paseaba por el bosque y dos de ellas cayeron en un agujero muy profundo. Las demás compañeras ranas, desde la superficie, les gritaban que se rindieran y que no iban a poder salir del hueco. Así saltaran y saltaran, que ya se den por muertas.
y las 2 ranas que habían caído y que seguían saltando con todas sus fuerzas, una de ellas escuchó lo que decían sus demás compañeras. Se rindió, se acostó y murió. Sin embargo, la otra saltaba con más ganas hasta que logró salir del hoyo. Las demás ranas, sorprendidas, le preguntaban cómo lo había logrado y esta respondió: aunque soy media sorda y no las podía escuchar, veía sus gestos que me animaban a seguir saltando. Moraleja: las palabras de motivación lograrán que tu hijo alcance el éxito. Tips para educar con amor en la adolescencia. Primero, interésate por sus gustos. Segundo, no lo critiques en su estilo y oriéntalo con palabras asertivas sobre su imagen personal. Tercero, si te cuenta algo personal, no se lo comentes a nadie más. Por ejemplo, cuando le gusta a alguien, la llegada de su primer periodo. Cuarto, organiza momentos o salidas a solas con tu adolescente. Esos momentos son mágicos para el diálogo. Quinto, evita exagerar tu reacción cuando te cuente una historia peligrosa, ya sea propia o de algún amigo. Sexto, mantén la convicción de que tu hijo no es tu mejor amigo. Esto confunde roles. Séptimo, no vivas a través de tu hijo. Tus sueños son tuyos, no los de él. Octavo, conviértete en su mejor ejemplo. Las actitudes hablan más que 1000 palabras. Noveno, no invadas su privacidad, ni juegues a detective. Eso lo espanta de ti. Décimo, no lo abandones, que él aún te necesita. Tip adicional, no lo empujes al fracaso con tus propios miedos. Motívalo y aliéntalo al éxito. Aquí te dejaré unas pautas. Primero que nada, regula tus propias emociones. Así podrás conectar mejor con tu hijo. Segundo, empatiza con el punto de vista de tu hijo. Y así descubrirás qué es lo que te quiere decir con su comportamiento. Tercero, respeta su individualidad y su ritmo de desarrollo. Cada niño es único. A veces podemos exigirles cosas en las que él todavía no está preparado. Cuarto, entiende sus expresiones. Por ejemplo, enojo, tristeza, malestar y hasta felicidad. Así valida sus emociones. Y si le explicas cada una de ellas, vas a lograr que tu hijo tenga un poco de autocontrol. Quinto, acuerda con él los límites y las reglas. Es importante que éstas sean claras y consensuadas. Sexto, mantén la calma. No te dejes llevar por el estrés y los nervios. Séptimo, cuando haga algo mal, explícale qué es lo que ha hecho mal y ayúdalo a reflexionar sobre este punto. Octavo, felicítalo y refuérzale cuando haya hecho algo bien. Noveno, elogia sus cualidades positivas. Décimo, evita el castigo. ¿Sabes cuántas formas de reaccionar tenemos como padres? Tenemos el que explota, es decir, que lanza cosas, grita, puede hasta pegar. También tenemos a los padres que implotan, es decir, te guardas el enojo, lo reprimes. Tenemos también a los padres que culpan, es decir, que le echas la culpa a tu hijo por tu reacción, que es motivado por su comportamiento. Y tenemos a los padres que escapan, son los que prefieren ceder, huir, dejar que pase el momento. ¿Qué tipo de reacción consideras que tienes tú? ¿Qué sucede cuando educamos con amenazas, con miedo, con agresión verbal, agresión física, con castigos? Podemos pensar que sí nos funciona, porque conseguimos el objetivo, pero es solo a corto plazo. No estás educando a largo plazo. Y muchas veces pasa que ni siquiera cumplimos las amenazas. Por ejemplo, si no te comes la comida rápido, no vamos a la fiesta de tu amigo. Se demora en comer y no se come todo. Pero tú ya tenías hasta regalo comprado, el compromiso con la otra mamá. Así que lo terminas llevando. De esos ejemplos hay muchos más. Pero cuando aplicas este tipo de formación, es porque te faltan los recursos y estrategias para formar o educar desde el amor y una buena comunicación. Cuando tu hijo sea adolescente, sea más grande en estatura, la correa no va a funcionar, la chancla tampoco, y cuando tú intentes agredirlo físicamente, puedes llegar a experimentar que tu hijo se te cuadra como boxeador, defendiéndose de tu agresión, y te puede asustar. Evita esto. ¿Sabes el por qué es tan importante aplicar una crianza consciente? Desde los primeros años de vida de tu hijo, con mucho amor, pero también con límites, educándote como padre en las necesidades de cada etapa de tu hijo, porque entonces no serás un bombero apaga incendios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando crecen y se vuelven adolescentes, empiezan a tener comportamientos que tú no comprendes, que tú no entiendes la razón de, y muchas veces te cuestionas, ¿qué hice mal? ¿En qué momento se convirtió en lo que ahora es? Y es verdad que las malas amistades echan a perder hábitos útiles. Lo dice la Biblia. Pero si tú has estructurado buenas bases de crianza, todas esas amistades serán momentáneas y tu hijo tendrá su esencia de crianza que tú le inculcaste desde pequeño. Por eso como padres debemos reflexionar y aprender
métodos de crianza efectivos, conscientes y no ser bomberos. Si le das explicaciones por todo a tu hijo, ¿tendrás problemas de autoridad? Para los padres con estilo de crianza autoritario, definitivamente sí. ¿En qué consiste ese estilo de crianza? Se trata del uso de reglas estrictas y que se aplican rígidamente, junto con una obediencia incuestionable y un respeto hacia la autoridad de los padres. Estos métodos de disciplina tienden a ser duros y punitivos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los hijos se vuelven personas pasivas. Los padres piensan por ellos. Se vuelven dependientes, se pueden privar de oportunidades, es decir, no son capaces de resolver problemas por sí mismos. Pueden tardar en adquirir autoconfianza. Para ellos, amar o ser amados significa condición. Y cuando llegan a la adolescencia, se convierten en personas rebeldes, inseguras, miden la injusticia de sus padres por ser autoritarios y no se sienten implicados en el círculo familiar, porque no le enseñaste la razón de las consecuencias. Permitir o no que tus hijos adolescentes tengan novios. Decidir esta situación es bien difícil. Claro, cuando te enteras, porque hay padres que ni siquiera están enterados que sus hijos ya están de novios. Pero si tú eres uno de esos padres cuya comunicación con tu hijo fue maravillosa y vino a ti a pedirte el permiso de poder tener novio, te felicito. Bueno, pero ¿a qué edad es saludable esto? Pues asómbrate con lo que te voy a decir. No depende de la edad, sino de la madurez que tenga tu hijo o tu hija. Obviamente en su etapa de adolescencia. Si lograste gestionar una crianza con normas y límites desde su niñez, no reaccionará negativamente hacia esos límites y normas que tú establezcas en su adolescencia. Como por ejemplo, salir una vez a la semana, ya sea con sus amigos o con su nuevo novio. Y siempre con tu supervisión, pero sin que eso signifique intromisión, ya que debemos respetar su privacidad. Y si hemos formado buenas bases, podremos confiar en nuestro hijo.